Bienvenidos a este espacio, Escuela Crítica de Ciencias Sociales. Queremos agradecerles en primer lugar por estar ahí pendiente siempre y queremos disculparnos porque no hayamos tenido un programa reciente. En esta oportunidad y en esta ocasión me encuentro con José Mercado otra vez. ¿Cómo está, José? Muy bien, muy bien. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los personajes tristemente célebres, pero que es necesario abordarlo debido al complejo tejido social en el cual nosotros nos movemos, y estamos hablando de Ted Bundy. Quisimos abordar este personaje. En primer lugar, se ha escrito mucho, se ha hablado de Ted Bundy, se han realizado películas, libros, documentales. Sin embargo, nosotros queremos darle otro enfoque, en este caso con José, como es estudiante de psicología, y en el caso mío darle un enfoque contextualizado en el aspecto histórico-social en el cual este personaje se desarrolló, que me parece que en ciertos aspectos este personaje en sí no es muy estudiado, se van solo los documentales y los libros a sus crímenes y todo lo demás. Sin embargo, me parece que es imperioso contextualizarlo, en el cual se analicen distintos aspectos que me parecen importantes y que se explayan en un sinnúmero de ocasiones. Si te parece, ¿qué puedes comentar sobre este personaje? Bueno, verdad, saludos a todos. Como ya se decía, no habíamos podido subir otro video, otro programa, la Escuela Crítica de Ciencias Sociales, ¿verdad? Por diversos aspectos. Eh, Decidimos hablar de TED, ¿verdad? Como decía mi compañero, mi colega, porque, bueno, es uno de los asesinos en serie que marca, ¿verdad? Un antes y un después en la crónica de lo que son o de lo que es el perfil de un asesino en serie. Porque si nos ponemos a pensar, teníamos acostumbrado a ver a los asesinos en serie antes de Ted como uno de los monstruos, como un delincuente que anda robando, que mata, que tiene un historial de delincuencia. Sin embargo, cuando nace la historia de Ted Bundy, es algo totalmente diferente. Lo enfrentamos ya a un personaje, no un personaje que aparentaba ser un delincuente, sino un personaje muy inteligente, muy pulcro, un personaje que estudió una carrera, que estudió licenciatura en psicología, se graduó de psicología, lamentablemente. Estudió abogado, para abogado, estudió derecho, estuvo estudiando chino también. Entonces, indagó en diversos aspectos, en diversos campos de lo que es verdad, los campos académicos, y no era alguien cualquiera, no era un criminal vulgar, podríamos decir. Y es uno de los que marca esa crónica, que sale desde el rol del estereotipo que teníamos o del prototipo que teníamos del asesino en serie, que era un asesino, un criminal que tenía un historial. Este no tenía antecedentes. Desde ahí ya vinieron la crónica negra de los Estados Unidos, que es John Wayne Gacy, Richard Ramírez, Jeffrey Dahmer. Entonces ya como que ahí comienzan a venir los asesinos en serie que no precisamente eran criminales, sino que eran personajes inteligentes, que llevaban una vida muy pulcra y que a simple vista no parecían un asesino en serie. Entonces, por eso es de análisis este perfil de Ted, por eso decidimos hablar de él. No sé qué tenés que decir al respecto de esto que menciono. Sí, recordemos que en esa época, estamos hablando de los 60, se bebía, o más bien el paradigma criminológico que estaba presente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, era el de César Lombroso, es decir, el criminal que se veía de forma externa, con deficiencias mentales, o podría decir que era una persona fea o pobre. Sin embargo, Ted Bundy, que su verdadero nombre era Ted Robert Cowell, cambia el paradigma de Estados Unidos, cambia el paradigma no solo de Estados Unidos, sino del crimen en general, y de esa teoría criminológica positivista la cambia, porque en realidad no eran las características externas de él, sino eran lo que intrínsecamente el asesino no solamente mostraba, sino también se ponía en cuanto a la sociedad, porque vos te hablabas y decías de que él fue una persona que se movía en el ámbito académico, y es cierto, estudió idiomas en la Universidad de Purdue Johnson,
en Washington en el 1965, idiomas chinos. Luego dejó y en 1970 se matriculó en la Universidad de Washington y ahí conoció a, bueno, a su novia, la primera Anne Rule, pero igual no trascendió en esa esfera académica. Luego se graduó como psicólogo en el 72 y en el 73 solicita la admisión a la Facultad de Derecho en la Universidad de Fujian Song. Es interesante esto porque se arranca o se corta de un tajo más bien aquella visión de que se tenía de los criminales, ¿verdad? Que eran personas feas en un sentido físico, sino este tipo trasciende todo lo demás, ¿verdad? Como ya hemos dicho, se ha hablado mucho, se ha escrito, se han revelado documentales y se ha escrito muchísimo, pero creo que algunos aspectos fundamentales se dejan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pone demasiado énfasis en el morbo, en el asesino carismático, pero no se ahonda en los mecanismos sociales para no solamente detenerlos, sino también frenar esta clase de proliferación de personalidades psicopáticas. Exactamente, y bueno, como decía vos, se le pone énfasis en todos los asesinatos que cometió, que fueron más de 30 asesinatos atroces, ¿verdad?, que cometió, para incurrir más en el morbo, y se han hecho diversos tipos de películas, programas sobre Ted Bundy, que como decía vos, Ted Bundy, ¿verdad? Bundy no era su apellido, sino que se llama Theodore Robert Howell, ¿verdad? Procedente el apellido de parte de su madre, Eleanor. De ahí el apellido Bundy o Bundy nace de su padrastro, lo toma de ahí. Y digamos que si lo ponemos a analizar su perfil, porque es ahí donde yo creo que debemos de detenerlo un poco en el perfil de Ted, porque es donde se ha mantenido esa discusión, ese debate, que lo llevó a Ted a convertirse en lo que se convirtió, porque actuó de esa manera. Ha habido mucho debate en el mundo de la criminología, de la psicología, de la psiquiatría. Sin embargo, no se ha no se ha llegado a una conclusión clara que qué fue lo que incitó a que llegara a ser un criminal tan despiadado, ¿verdad? Y pues si lo incurrimos un poco en la infancia de Ted, bueno, y lo encontramos con uno de los acontecimientos que pudo haber marcado, digamos, su infancia, que fue que nació sin un padre, y también que se le hizo creer que su madre era su hermana de parte de su abuelo, porque en ese momento era, digamos, como un tema tabú, un tema donde se criticaba mucho a las personas que tenían un hijo fuera del matrimonio. Entonces, para evitar esas críticas sociales, entonces se privó, ¿verdad?, a su verdadera madre de que tomara el papel. Entonces su abuelo tomaron el papel para evitar que se manchara el nombre de la familia, la reputación. Y entonces es ahí donde él se forma o comienza a crecer, llega a ser un adulto, un adolescente, creyendo que su madre era su hermana. Y él más adelante, ¿verdad?, ya en la etapa adulta, él se da cuenta de que en realidad su madre, Eleanor, no es su hermana, sino su madre. Entonces es un momento que se dice que marcó un antes y un después en la psicología de este personaje. También podemos decir, ¿verdad?, del ambiente donde vivió. Se formó con su abuelo, su abuelo era un consumidor ávido de pornografía, se dice, según la historia, que maltrataba a su familia, incluso maltrataba a usted. De ahí ella se muda para otro lugar, para Washington, donde él se va a vivir con un tío abuelo, que es ahí donde nace una admiración hacia ese tío abuelo, porque era una persona intelectual, entonces como que él quiere seguir esa guía. Sin embargo, ya el daño ya estaba hecho. De ahí se puede decir también que una de las causas puede ser la ruptura que tiene con su novia, ¿verdad? Que viene ella y lo corta porque no lo consideraba alguien maduro. Era una persona ambivalente, era una persona que abandonaba las carreras, que no terminaba,
y entonces él viene y lo abandona, entonces repentinamente deja de ser su novia, le dice que no quiere nada con él, y entonces eso dice que marca también. Incluso se dice que ese es uno de los desencadenantes del odio hacia las estudiantes, así con las mismas características de ella. Sin embargo, yo pienso que no reside allí el, el desencadenante de ser un personaje así o de lo que llegó a ser un asesino en serie. No sé qué pensamos de eso, qué pudo ser lo que lo llevó a cometer o a convertirse en un ser de esa categoría. Esos puntos que estás mencionando son muy buenos, en primer lugar porque de tu experiencia también en la psicología, sos muy consciente de esos mecanismos que influyen bastante en la conducta, ¿verdad? Y tus puntos son muy acertados y también tu escepticismo en ese aspecto. También en lo que tanto la psiquiatría como la psicología tienen consenso es que tenía un alto grado de psicopatía. Eso, sin duda alguna, tenía un alto grado de psicopatía. Y considero yo de que fue una mezcla o una interacción entre su vida familiar, la sociedad en la que él vivió y su propio nivel de psicopatía. Por ejemplo, ya diste unos datos valiosísimos en el ámbito de la psicología, que es tu área de especialización, y en el caso histórico-político, los 60 y los 70, que es donde Ted Bundy se desarrolla, principalmente los 70, donde desarrolla sus crímenes, Estados Unidos vivió puntos neurálgicos en su política externa. Por ejemplo, en la política social está el escándalo de Watergate, que fue a principios de los 70, que esto fue una filtración de documentos donde se ponía en evidencia la negligencia y la crueldad de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, por ejemplo. En los 60 y los 70 aumenta el grado de criminalidad en este país. Entonces, todo esto produjo desconfianza generalizada en la sociedad estadounidense hacia los grupos, o más bien hacia los sistemas que deberían de proteger a la sociedad, en este caso es la policía, por ejemplo. Entonces, esta desconfianza generalizada a las instituciones públicas creó un clima de ansiedad y vulnerabilidad. Entonces las mujeres no se sentían conformes, no se sentían seguras, a pesar de que en ese momento también estaba el movimiento feminista, el movimiento de liberación de la mujer y todo lo demás, ¿verdad? Y los medios de comunicación eran sensacionalistas. En vez de poner énfasis en la investigación documental, ponían demasiado énfasis en describir los crímenes, ¿verdad? Buscaban el amarillismo, buscaban más lectores en detrimento de una investigación seria. Entonces, creo de que fue una mezcla de varias cosas, una interrelación de varias cosas. Puede ser su vida familiar, los altos niveles de psicopatía que él tenía y la sociedad en la cual él se desarrolló. Entonces, todo esto fue un caldo de cultivo propicio para que emergiera un individuo que fue tristemente célebre. No sé qué pensás o qué puedes añadir sobre estos puntos. Exactamente, yo creo que hubo diversos factores. Bueno, uno de los factores que, como ya mencioné anteriormente, que creo que lo marcó fue lo que vivió respecto a su madre, ¿verdad? La noticia que recibió de que ella no era su hermana, sino que era su madre. En realidad creo que eso impactó bastante su psicología y fue algo que nunca se lo perdonó a su madre. Incluso en una de las declaraciones que hace dice que cada vez que mataba pensaba que mataba a su madre cuando mataba. Entonces yo creo que por ahí está uno de los factores, aunque verdad, como decía vos, yo creo que la psicopatía, el trastorno, ¿verdad? Psicópata, creo que eso fue lo que desencadenó también. Hay un documental que vive acerca de esto, ¿verdad? De los psicópatas, donde se dice que, por ejemplo, en el caso de las personas que son psicópatas, hay muchos que llegan a ser asesinos en serie, pero hay unos que no, hay unos que se mantienen al margen. Entonces yo creo que en este caso, la genética, ¿verdad? Cuando alguien va a ser asesino en serie, creo que ya lo trae impregnado en la genética, hay cierto grado, hay en el cerebro algunos mecanismos diferentes a los nuestros, ¿verdad? El cerebro del psicópata no es igual al nuestro, es diferente. Entonces hay una parte en el sistema límbico, ¿verdad? Que es un poco diferente, hay una inhibición, ¿verdad? Del sistema límbico, el cerebro emocional no funciona adecuadamente, y podríamos decirlo también que
que en el caso, ¿verdad?, de este personaje, pues igualmente, y si al final la genética influye, pero el ambiente también influye, determina, ¿verdad?, lo que va a llegar a ser. Entonces como que la genética es la que carga el arma, ¿verdad? Como que la que carga el arma y el ambiente como que la que jala el gatillo, ¿verdad? Entonces podríamos describirlo o analizarlo de esa manera, ¿verdad? Como que sucedió de esa manera, porque sí, genéticamente hay una carga genética en el psicópata, pero el ambiente es determinante. Si el ambiente corrobora, entonces va a ser más rápido que una persona que tiene psicopatía que llegue a convertirse en un asesino en serie. Sin embargo, hay personas que pueden vivir con psicopatía, pero sin embargo no se van a llegar a convertir en asesinos en serie, sino que se van a mantener al margen. Entonces, yo creo que eso fue lo que determinó tanto la genética como el ambiente. Sin embargo, lo que impactó más fue lo de su madre. No creo que haya sido lo de su novia, no pienso en eso. Yo creo que lo que impactó más fue la noticia, vivir en una mentira y fue algo que nunca él lo pudo superar, nunca pudo superar esa ruptura, ¿verdad?, que hubo ahí, porque no aceptó nunca que como su madre se pudo comportar como su hermana siendo su madre, ¿no? Y yo pienso que eso influyó y sin embargo es interesante, como lo decíamos al comienzo, cómo se iba a convertir en un ser muy inteligente, tenía un CI de 136, era una persona perspicaz, una persona que actuaba de manera muy sagaz, incluso, ¿verdad? Podríamos decir irónicamente que incluso fue condecorado para cuando salvó a un niño de ahogarse, incluso trabajó en la prevención contra el suicidio, en varias campañas. eh, y muchos también campos que estuvo trabajando. Entonces podríamos decir una persona que se salía de los estándares completamente del asesino en serie. Por eso es que fue tan difícil atraparlo, porque no era el estándar que los criminólogos o el FBI de ese tiempo buscaban. Buscaban a un delincuente que tenía un historial, como decíamos también. Pero no creía que iba a ser un estudiante, un licenciado en psicología. Incluso cuando se da un perfil, se da una imagen robotizada de lo que podía ser el asesino, uno de los profesores llama a la policía y le dice que se parecen a sus estudiantes de psicología. Sin embargo, no le creen porque ¿cómo es posible que alguien que estudia psicología, alguien pulcro, un académico, iba a llegar a ser un asesino en serie? Y ahí fue que se formó un círculo mediático completamente de él, porque era alguien encantador, incluso aún ya bajo la sospecha de un asesino en serie, cuando ya él se le condena, muchas mujeres, chicas de ese momento, le enviaban cartas y expresaban su admiración por él. Entonces, también aquel momento célebre cuando el juez Coward le dice, ¿verdad?, que le hubiera gustado verlo como abogado, entonces que no le deseaba ningún mal. Entonces de ahí podemos tomarlo una idea del impacto que generaba este personaje, no solo en las personas normales, sino hasta en personas de autoridad. Incluso el mismo Ressler, criminólogo, dijo en cierto momento que no sabía que quién llevaba el control cuando lo entrevistó. No sabía si era Bundy o era él, porque era una persona súper inteligente. No sé qué puede decir a ese respecto. No, esos puntos son muy valiosos de abordar y de tocar. Y sobre todo de que era un asesino despiadado, ¿verdad? No hay que olvidar eso, no hay que olvidar a las víctimas también, que son la victimología, que se encarga del estudio de los fenómenos sociales aplicados a las víctimas. Sobre todo aquella niña desaparecida que aún está en etapa de investigación, que es Anne Bohr, que a la edad de 8 años, el 31 de agosto de 1961, desapareció. Y luego pues se dio cuenta a los padres de que fue asesinada, ¿verdad? Bundy, que vivía en aquella época cerca y que tenía alrededor de 11 años, muy posiblemente fue el culpable de ese asesinato.
claro que no, son teorías, pero es muy posible de que esa haya sido su primera víctima en 1961. Y claro, ¿verdad? Era una persona inteligente, un CI superior a la media. Sin embargo, pues fue un asesino despiadado también. El problema es que con estas clases de personas, tanto los psicópatas que le llamaba Vicente Garrido y Robert Ressler como psicópatas integrados, que son aquellos de que viven entre nosotros, que son del 1 al 3% de la población, pero que no cometen estos crímenes violentos, como aquellos que sí, como por ejemplo este año que encontraron alrededor de, creo que eran 30 cadáveres de mujeres muertas en Nigeria, y un asesino en serie brutal y despiadado, es de que conocemos poco sobre estos individuos y a la vez de que cometen crímenes altísimos. Según datos del 2014, un ensayo académico del 2014, alrededor del 15% de la población carcelaria son psicópatas. O sea, un porcentaje altísimo en comparación con los criminales comunes. Algo que sí te quiero preguntar, sobre todo porque es tu área, y que para que las personas también puedan aprovecharse de esta respuesta que puedes dar es, ¿cómo podemos nosotros como sociedad y como individuos no solamente protegernos, sino detectar desde la psicología a esta clase de criminales? ¿Cómo creemos de que podemos nosotros de la sociedad primero protegernos y segundo detectar a estas personas para que evite hacer daño a la sociedad, a nuestras sociedades? Bueno, verdad, como decías vos anteriormente, voy a fundamentar mi respuesta en algo que decía Vicente Garrido, como hemos mencionado, asesino o psicópata integrado, ¿verdad? Hoy en la actualidad ya no vimos el psicópata criminal, el asesino en serie de los años 80 o de los 70, sino hoy vivimos un nuevo psicópata, que es el integrado, el que se integra en las empresas, en trabajo, en la familia y manipula desde ahí, manipula las áreas. Entonces ya no tenemos ese psicópata, ya no tenemos esa imagen de decir un psicópata es un criminal que asesina múltiples personas, sino es una persona que no aparenta serlo. Entonces, primeramente, ¿verdad? Tenemos que identificar al psicópata, las características que lo identifican. Bueno, una de las características principales que tiene es que es manipulador, ¿verdad? Manipulador por excelencia. Y nos encontramos en las empresas, en trabajos, a personas manipuladoras. Personas que tienen un alto nivel de estar o de creerse superior a los demás. Entonces, ver características como una persona que es manipulador, que se cree superior a los demás, que está siempre como planeando, ¿verdad? Cómo dañar a las demás personas, ¿verdad? O cómo estar encima de las demás personas. Entonces, una de las características de un psicópata, la carencia de empatía, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que el psicópata no puede sentir, no siente emociones, pero es un maestro para imitar emociones. Sin embargo, no las puede imitar al 100%, porque si lo ponemos a pensar en lo que decía Robert Hart, este psicólogo estadounidense, el psicópata sí quiere imitar emociones, pero no, de cierta manera no puede, porque lo que puede sentir, hay dos tipos de empatía emocional y empatía cognitiva. Entonces, la empatía emocional, solo los que sentimos emociones la podemos sentir. Y la empatía cognitiva, sí los psicópatas la pueden copiar, porque es algo cognitivo, no es emocional. Entonces, pero es difícil copiar, ¿verdad?, a la perfección las emociones. Entonces, por ahí empezar también a identificar el psicópata, que el psicópata es una persona fría, una persona calculadora, que puede notarse, ¿verdad?, eso en el psicópata. O también en el pasivo-agresivo, él tiene el perfil de pasivo-agresivo. El psicópata normalmente es pasivo-agresivo, muestra una cara como que es una persona amable, de que es una persona cordial, de que es una persona bien empática. Sin embargo, hay una otra cara, que es el agresivo. Entonces, ya en ese momento, hay un momento en que el psicópata saca esa cara. Cuando ya él se ve, por ejemplo, en el caso de que alguien está haciendo competencia con él,
de que él se ve vulnerable, entonces el psicópata saca esa cara. Entonces podríamos decir que esa es una de las características que identifica al psicópata. Sin embargo, hay múltiples características que identifican al psicópata, pero protegerlo de él, digamos que no hay un manual para protegerlo de él porque es difícil, porque es una persona bastante sutil, una persona que se mueve de manera sutil, integrada en la sociedad, más verdad en la sociedad, verdad que muchas personas, verdad, tienen bastante problemas emocionales, entonces el psicópata lo ve como una presa fácil. Pero si los ponemos a pensar y si los ponemos a ver detenidamente en todas estas características que antes nombré, podríamos identificar quién es un psicópata y así alejarlos de ese tipo de perfiles, porque son personas que representan destrucción, no solo física, sino psicológica. Sí, no, buenos puntos eso, ¿verdad? Sobre todo porque es muy complejo también. Están le llamaba Robert Hart, conjunto de síntomas relacionados. Este, y sin embargo es muy complejo, ¿verdad? Hasta donde sé, en la última actualización del DSM-5, la psicopatía como tal no existe como descripción de trastorno, se engloba dentro del marco del trastorno antisocial de la personalidad. Sí existe una prueba que es la PLC de Robert Hart, que es una puntuación de 30, que aquellos individuos que son psicópatas y puntúan 30 o más son determinados o son englobados bajo el paraguas de este trastorno. Pero ciertamente tus puntos son muy valiosos, creo que es un tema para ahondar y no sé qué tenés que decir antes de finalizar sobre Sí, tema. como decías vos anteriormente, ¿verdad? Yo creo que hoy se ha formado un círculo como mediático acerca de bastante de Ted Bundy, del perfil de Ted Bundy. Se ha hecho mucho como una persona célebre, como un asesino, se ha romantizado mucho, ¿verdad? Yo creo que no los debemos olvidar de todos los crímenes que cometió, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es difícil, ¿verdad?, evitar eso, pero no olvidarlo, por ejemplo, de uno de los asesinatos más atroces que cometió ya al final, antes de ser condenado, que es del esta Ki Omega, que era una escuela como que fue ahí donde cometió unos asesinatos atroces, incluso uno de los que presenció, una de las estudiantes que presenció este tipo de eventos tan terribles, se quitó la vida después, ¿verdad? Entonces fue una huella imborrable, ¿verdad?, que quedó, no solo afectó a las personas que casi llegó a matar y a las que mató, que le destrozó el cráneo por completo, sino que psicológicamente afectó a las que presenciaron, ¿verdad?, ese evento. Fue un asesino completamente despiadado, ¿verdad?, que no tuvo compasión, incluso al final de su vida dijo que no se arrepentía, ¿verdad?, de lo que había hecho, todo lo que lo que había cometido, pues ya no lo podía evitar, dice. Pues, entonces podemos tener, ¿verdad?, en cuenta eso, ¿verdad?, que no romantizar, ¿verdad?, la figura de Ted, porque al final fue un asesino en serie despiadado y de los que todavía lidiamos con ese tipo de asesinos, de psicópatas, hoy diferente, pero debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, saber identificar. Creo que hablar del trastorno psicopático de la personalidad, perdón, es bastante amplio. No creo que dilataríamos horas hablando, pero es un tema interesante, por eso lo trajimos al programa, ¿verdad?, a este canal, para poder abordarlo. No sé qué tenés que decir para ya cerrar. Sí, también como decías vos, no ser también amarillista, no idealizar, no romantizar esta clase de crímenes, sino alentar a la población, ¿verdad?, que se proteja a nosotros también como individuos. Y bueno, tenemos por ejemplo brevemente el caso de Jake Dobson, que fue un psicólogo evangélico que lo entrevistó, pero también fue un show mediático y ayudó a proliferar esta clase de personalidades, con lo cual me parece que es importante entender la magnitud de sus crímenes y proteger la psicología individual y la psicología grupal, ¿verdad? Nuestras sociedades que lamentablemente viven en una espiral pues, de violencia en todos los países, ¿verdad? Entonces, procurar mitigar esta clase de personalidades mediante el conocimiento, ¿verdad? Mediante el conocimiento de esta clase de personalidades. Entonces, agradecemos su atención y nos vemos en un próximo episodio de Escuela Crítica de Ciencia.